nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. 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 Amén. Sean todos bienvenidos una vez más a este nuevo capítulo de este podcast que lleva por nombre Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Ya vamos en el capítulo 9. Capítulo 9, ya vamos en el penúltimo capítulo. Nos habíamos propuesto grabar, estar en 10 capítulos, ya vamos en el 9. Y ya se nos acerca Semana Santa también. Así es. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Yo bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Cómo ha estado su semana? ¿Bien? Recién comenzando. Recién comenzando. ¿Verdad que hoy día es lunes? ¿Verdad? Sí. Se nos pasa el fin de semana volando. Estamos grabando hoy un día lunes 14 de abril. Y venimos con una temática que es muy cortito el nombre, que ya por nombre la temática de hoy, tú puedes. Amén. Así Tú puedes, es. yo puedo, todos podemos. Queremos empoderarlos. No, de otra forma queremos tocar esta temática porque sabemos que está muy presente en nuestra sociedad, en este mundo. También muchas veces un mensaje que muchas veces lamentablemente también llega a la iglesia, donde no nos damos cuenta que muchas veces hablamos más de lo humano, de nuestras capacidades, en vez de entender que debemos descansar en el Señor. Y tenemos un texto base para esta temática que se encuentra en San Juan, capítulo 15, versículo 5. ¿Cómo dice? Así es. Se encuentra en ese versículo, capítulo, donde dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén, amén, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, esa es la temática que tenemos para hoy, este texto hermoso que nos habla de que debemos permanecer en el Señor. Y es fuerte, es profundo lo que nos dice ahí, que porque separados de mí, nada pueden hacer. Sí. Humanamente yo creo que podemos hacer muchas cosas. De hecho, bueno, obviamente antes de grabar siempre conversamos un poco acerca de la temática que nos corresponde. Y conversamos un poco de esto, siempre en nuestras reuniones muchas veces de jóvenes, la iglesia. Hablamos, humanamente si nos proponemos hacer algo, lo vamos a lograr de una u otra forma. Pero algo que esta vida, lo hemos hablado en otros capítulos, de una otra forma, todo es efímero. Quizá el dinero que podamos lograr, el éxito que podamos lograr de una otra forma, así como llega, puede desaparecer. Pero el Señor aquí está apuntando hacia lo eterno, hacia todo este tema del fruto que debe producir en nosotros, el tener el Espíritu Santo, el permanecer en el Señor, y todo aquello que apunta hacia lo espiritual, hacia lo eterno. Entonces, separados del Señor, nada podemos hacer, más allá de lo exitoso que podamos llegar a ser en esta sociedad, en este mundo. Separado del Señor realmente no vamos a hacer nada en todo aquello relacionado con lo importante, con lo eterno. Así es. Y es por eso el nombre de este título, Tú puedes, porque finalmente estamos viviendo en esta sociedad donde se nos inculca y se nos quiere enseñar el tú puedes solo, el poder está en ti, cree en ti mismo, y finalmente se enfoca tanto en la palabra, en el autoempoderamiento, que nos dice que todo está dentro de nosotros, que no necesitamos nada más, a nadie más, que finalmente todo eso proviene prácticamente de nosotros. Pero nosotros hoy queremos darle una noticia, que el mensaje de Jesús es totalmente distinto. Amén. Y es como lo dice en el versículo, que separados de él, nada podemos hacer. No se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que hacemos cuando estamos unidos a él. Más allá de lo que podemos hacer solo, como usted lo dice, nosotros si nos proponemos hacer muchas cosas, lo vamos a hacer. Pero ¿cuántas de esas cosas van a ser eternas? Yo creo que no. Nosotros debemos estar enfocados en que en Cristo podemos hacerlo todo, entendiendo que eso es eterno, más allá de lo pasajero que se pueda enseñar en esta sociedad. Amén, amén. Debemos entenderlo, que muchas veces se presta incluso para confusión. Muchas veces, lo que digo, humanamente si nos proponemos hacer algo, lo vamos a lograr, lo podemos lograr. Quizás nos va a costar, pero si nos proponemos algo,
lo podemos lograr. Y muchas veces eso lo confundimos con la bendición del Señor, con que el Señor nos está prosperando. Y de una otra forma, lo importante es que esto tiene que ir de la mano, entendiendo que si nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor, confiamos en Él. Y ya entendemos que no dependemos de nosotros. Así es. Nuestra fe tiene que ver con eso, con lo eterno, con un contexto espiritual, con una transformación de nuestra vida, de nuestro carácter. Entonces, siempre, como digo, lo hemos hablado en otros capítulos, de una otra forma, esta vida es pasajera. Queramos o no, muchas veces nos cuesta aceptarlo. Nuestro corazón se enorgullece de lograr ciertas cosas, que logré un título, que logré mi casa, mi vehículo, me propuse un viaje, lo logré. Pero no marca mucho la diferencia con la sociedad. No. Eso no nos marca diferencia de tanto cristianos a no cristianos, porque eso uno lo puede ver en cualquier parte. Cualquier persona puede conseguir un título, una casa, un hogar. De una u otra forma, nuestro enfoque, como nuestra fe, debe apuntar hacia lo eterno. Hacia lo eterno. Quizás podemos carecer de otras cosas, y es lo más probable, de una otra forma, que podamos carecer de cosas, pero teniendo al Señor en nuestra vida, entendemos que en Él lo tenemos todo. Porque Él es la plenitud, y estamos apuntando sí o sí hacia lo eterno. Amén. Entonces, a modo de introducción acá, para darle lectura, dice: en un mundo que promueve y nos grita el autoempoderamiento, la autosuficiencia, ¿verdad? El mensaje de Jesús es radicalmente distinto. Y si pudiéramos dar un contexto de lo que nos habla San Juan 15, Jesús habla a sus discípulos antes de su muerte, preparándolos para vivir dependiendo de Él. Entonces, un contexto bastante profundo. Bueno, como siempre en nuestros capítulos, dividimos ahí en tres temáticas centrales, tres temas centrales, y el primero ya nos da un poco luz de lo que va a tratar esta temática, y dice así, dice: sin Él no puedes. Así es, sin Él no puede, y ahí va enfocado en el versículo que leí al comienzo, y es que separados de mí, nada podéis hacer. Entonces esto es literal un golpe fuerte al orgullo humano. Amén. Porque ya no es lo que el mundo me dice, tú puedes solo, tú puedes lograrlo. Hemos dicho, si uno quiere hacer cosas lo puede hacer, pero finalmente a nosotros nos queda entender que todo depende de Dios, que no se trata de nosotros, sino de lo que podemos hacer con Él. Entonces, como hemos dicho, podemos hacer muchas cosas, pero no podemos hacer nada eterno, nada real, nada duradero sin Él, sino que podemos tener el éxito, fama, como se ha dicho, una buena moral, pero sin Jesús todo es un fruto pasajero. Amén. Todo es un fruto pasajero. De hecho, lo que habla San Juan 15 habla de eso, del fruto. Así es. Nos habla del árbol. Nosotros, de una otra forma, bueno, la Biblia no solamente en San Juan, sino también en Mateo, nos habla de que nosotros debemos dar buen fruto. Y si no somos un árbol que da un buen fruto en el contexto de nuestra fe, de nada sirve. Nada sirve si estamos siendo un árbol que no está dando fruto. Entonces, a eso se refiere Jesús cuando dice: sin mí nada podéis hacer. Hace referencia al fruto, al crecimiento de lo espiritual. Por más exitoso que podamos estar siendo en esta sociedad, si en nuestra relación con el Señor no estamos siendo exitosos, si no estamos dando un buen fruto, de nada sirve. Por eso habla de que sin Cristo finalmente todo es pasajero. Todo es pasajero, y hasta el fruto que podamos aparentar es pasajero si realmente no estamos permaneciendo en el Señor. Ahí tenemos anotado, por ejemplo, como ejemplo, en relación a lo mismo que estoy hablando, ramas cortadas que pueden parecer vivas por un momento, pero no lo están. Entonces aquí hay una pregunta: ¿estás tratando de vivir por tus fuerzas o permaneces en Cristo? Wow. Y yo creo que humanamente y todo nos pasa, que finalmente estamos tratando de vivir con nuestras propias fuerzas, hasta que llega el momento que debemos entender que con nuestras propias fuerzas no podemos. Y eso es cuando realmente entregamos nuestro corazón a Cristo, que uno entiende que ya yo sola no puedo. Yo viví años tratando de luchar sola porque yo podía. ¿Y qué pasa? Que finalmente llega después el desánimo, porque realmente no siempre vas a poder. No siempre vas a poder lograr lo que quieras, y eso no quiere decir que no seas exitoso, que no triunfaste, ni nada por el estilo. Pero finalmente uno vive luchando en ese yo puedo, hasta que llega esa frustración cuando realmente no puede. Porque siempre se nos enseña de tú puedes, tú eres exitoso, todo depende de ti. Pero cuando no llega, ¿qué pasa? Entonces ahí cuando uno entrega a Cristo
su corazón entiende que realmente yo no podía por mis fuerzas, sino que podía sola con las de él. Amén. Y está lleno de historias y finalmente, Sí. humanamente, siempre humanamente vamos a querer buscar ese éxito inmediato, como los ejemplos que se ponen siempre. El tema del dinero, ser exitoso en nuestros trabajos, en nuestros proyectos, cosas que de una u otra forma, como digo, y voy a insistir en esto, humanamente nos podemos proponer todas estas cosas y las podemos lograr. Pero este podcast es un podcast cristiano, Así es. entonces de una otra forma vamos a apuntar hacia lo importante Que en es el contexto de nuestra fe, que es Cristo. Amén. Tiene que ver con esta vida eterna, apuntar hacia allá. Entonces no importa lo exitoso que pueda estar siendo en lo material, sino está siendo exitoso el espiritual. Entonces por eso es importante entender y vuelve esta frase de Jesús: separados de mí nada pueden hacer. Así Separados es. de mí no pueden dar un real fruto. Separados de mí realmente no van a ser exitosos espiritualmente, no se van a preparar realmente, no van a dar un fruto verdadero para esta vida eterna. Esto nos hace autoexaminarnos. Amén. Finalmente nosotros como cristianos igual debemos autoexaminarnos si realmente estamos viviendo por nuestras propias fuerzas o estamos descansando en Cristo, que es lo que debería anhelar cada corazón cristiano que ha creído y ha puesto su confianza en el Señor. Que entender que ya no se trata de nosotros, sino que se trata de Cristo. Entonces igual es instarlo a examinarse si realmente todo lo que pueda estar haciendo, viviendo, está confiando solo en sus fuerzas o realmente está descansando plenamente en Dios. Sí, tiene que ver con eso, con nuestro enfoque. Es importante, porque es muy fácil caer en el juego que nos vende esta sociedad. Por eso el título de este podcast: Tú puedes. El típico, obedece tu ser, sigue tu corazón. Todo de una otra forma la sociedad, este mundo nos impulsa a que nosotros tomemos el control de nuestra vida. El poder. Hasta que nos damos cuenta de que no. Cuando llega ese fracaso, esa enfermedad y nos damos cuenta que en realidad capacidad es poco y nada. Y como digo siempre, y creo que lo he visto en todos los podcasts, nuestro corazón es orgulloso. Y hasta Así que no llega algo que impacte nuestra vida y nos damos cuenta de que no somos autosuficientes o tan autosuficientes como nos creemos, ahí nos damos cuenta de que no, realmente no podemos. Y por eso este primer punto de esta temática es que sin él realmente no podemos. Y es importante poder profundizar en eso y, como dice usted, poder examinarnos. Siempre es importante poder examinarnos a la luz de la palabra. Cómo está Así nuestra es. vida. Y es importante eso, porque de hecho antes de grabar estábamos hablando un poco de eso. Siempre hablamos antes del podcast. Todo este tema del autoengaño. Porque humanamente es muy fácil autoengañarse. Es ver que quizás estamos teniendo una vida exitosa, que nos está yendo bien en nuestro trabajo, tenemos un buen sueldo, quizás estamos cumpliendo nuestras metas, me propuse hacer un viaje, lo voy a cumplir. Pero, insisto, en nuestro contexto espiritual, ¿cómo está tu vida espiritual realmente? ¿Estás dando fruto? ¿Realmente estás permaneciendo en el Señor? ¿O estás logrando todos tus sueños por tu cuenta y no te das cuenta de que el Señor ya se ha alejado de tu vida? Entonces es profundo. Sí, es complejo. Porque muchas veces llegamos a un autoengaño tan profundo que finalmente nos saca del foco y no nos hace darnos cuenta lo tan lejos que estamos de Cristo. Que finalmente uno tiene que examinar si todo lo que estás logrando es por un anhelo o algo tuyo o porque realmente es la voluntad del Señor. Amén. Si finalmente, yo siempre algo que he dicho, que cuando es la voluntad del Señor algo, cuando el Señor quiere bendecirte con algo, siempre te va a acercar a Cristo, no a alejar. Y por más que muchas veces se pueda decir, hoy logré esto gracias al Señor, si realmente te está alejando de Cristo, me es difícil creer que fue el Señor, porque siento que el Señor siempre todo lo que hace es para acercarte a Él, para que puedas trabajar para su voluntad, para que puedas hacer lo que Él quiere. Y Él no nos va a dar algo que nos va a alejar, sabiendo que cuando nosotros nos alejamos de Él, empezamos a caminar solos porque nos creemos autosuficientes. Por eso es importante el tema del autoengaño, porque humanamente lo más fácil es autoengañarse. Así es. Y no nos damos cuenta muchas veces, hoy estuve orando por este trabajo y logré al Señor. Pero realmente estabas orando para que el Señor hiciera su voluntad o para cumplir tu capricho nomás. No, yo quiero este trabajo. Y muchas veces no nos damos cuenta. Exteriormente uno se da cuenta cuando de repente uno es el último en enterarse de que está metiendo las patas. Así es. Entonces por eso es importante autoexaminarse, como dice usted, y eso es tan importante darse cuenta de eso. El Señor nunca te va a dar un trabajo que te quite el poder congregarte, que te quite el tiempo de poder estar en esa
conexión con Él. O sea, Así es. cómo Dios te va a bendecir con un trabajo que te va a alejar, que te va a quitar tiempo, que va a romper esa conexión que tú tenías con Él. Más sabiendo que somos especiales para querer satisfacer nuestros Amén. deseos, Sí. nuestros anhelos. O sea, el Señor conoce. Por eso el Señor siempre nos ha instado de que debemos amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos, porque Él conoce que nosotros somos expertos para amarnos a nosotros Amén. mismos. Y lo que nos cuesta siempre es amar al otro. Amar al otro. No, eso es importante. Por eso el llamado, y lo hacemos desde la humildad de acá, porque es algo que por lo que luchamos todos. De otra forma, todos luchamos porque el Señor quite esa venda de nosotros. Muchas Así veces es. está el orgullo en nuestro corazón. Estamos, como dice Santiago, oran y oran mal. Piden mal. Pedís y pedís mal. Porque Por- pedís para vuestros propios Anhelos. deleites, anhelos. Anhelos, deleites. Así que el Señor nos ayude para entender que todo lo eterno está del lado a su voluntad. Si no estamos dando un buen fruto de lo espiritual, de nada sirve que podamos estar siendo exitosos en lo material. Que todo lo que podamos estar logrando por nuestras propias fuerzas va a ser pasajero, pero lo que podemos y podamos lograr con Cristo va a ser eterno. Amén, amén. Y debe apuntar hacia allá. Yo Así siempre es. digo, para ir cerrando ya este primer punto, si nosotros nos damos cuenta de nuestro entorno, hay mucha gente que es atea, que no cree en Dios, que no van a la iglesia y son totalmente exitosos en lo material. Así es. Tienen todas las cosas. Entonces, Pero sus vidas, amén, en lo espiritual están totalmente alejados de Dios. Entonces, para que nos haga ese clic de entender, hey, ¿en qué estoy siendo exitoso? ¿Realmente estoy siendo bendecido por Dios? ¿O realmente estoy buscando mi anhelo personal y estoy siendo exitoso en eso? Pero a contraparte me estoy alejando realmente del Señor. así es. Y el segundo punto, ya por título dice, el fruto no viene por esfuerzo, sino por permanencia. Así es. Y como dice en el versículo, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Amén. Entonces Jesús no dijo, hagan más, sino que dijo, permanezcan en mí. Entonces no puede llevar fruto por sí mismo. O sea, no podemos llevar fruto por nuestras propias fuerzas, sino que todo lo que podamos entregar va a provenir ¿de quién? De Cristo. Y es por eso que nos dice, permanezcan en mí. Porque si no permanecemos en Él, vamos a dar quizás que fruto. Pero nuestro anhelo es dar el fruto que proviene de Cristo, no el de Amén. nuestras propias fuerzas. Y de hecho, o sea, el texto base principal dice, Jesús dice, yo soy la vid, Así es. vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, permanecer, nosotros somos el pámpano, Él es la vid, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Amén. Entonces, el ejemplo es tan, bueno, Jesús siempre era muy gráfico para poder expresar su idea. Él dice, yo soy la vid. Por eso dice, separados de mí, nada pueden hacer. Como vid, nosotros no podemos llevar un verdadero fruto o crecer si no estamos realmente en la vid, que es Cristo. Así es. Entonces, claro, fuera de Él podemos llevar fruto, pero todo eso, como hablábamos recién, es pasajero. Es un éxito falso en el fondo, que es el éxito que de una otra forma, por muy fuerte que suene, el éxito que busca esta sociedad, que es el dinero fácil, todas estas cosas que hemos hablado, lamentablemente, que de una otra forma perecen. Pero Así es. nuestra vida debe apuntar hacia lo eterno. Entonces el fruto no viene por esfuerzo, sino por permanencia en Cristo, por permanencia en Jesús. El fruto Así es un resultado, no una meta por alcanzar en nuestras fuerzas. Así es. Y ahí es donde el mundo nos dice, corre más rápido, trabaja más duro, alcanza más. Pero finalmente Jesús nos dice, descansa en mí, Amén. confía y quédate. Que finalmente, como lo dice usted, permanencia no es, y eso no significa ser pasivo, no es pasividad, sino una actitud activa de conexión, de entrega y fe a Cristo. Amén. En eso se puede decir que es la permanencia, sino que finalmente confiar y descansar en Él. Y es importante, muchas veces, bueno, de hecho a nosotros nos puede pasar todo este tema del activismo de lo que hablábamos. De pronto nos damos cuenta y hacemos actividades. Sí. Y nos damos cuenta que estamos tan ocupados en hacer actividades que nos hemos ocupado realmente de entender si estamos permaneciendo en el Señor Así o no, si estamos realmente teniendo esa oración íntima con el Señor. De pronto estamos tan ocupados en hacer actividades que nos despreocupamos de lo importante, de entender que estamos permaneciendo en Él, de buscarlo a Él en intimidad. Entonces por eso el contraste ese de la cultura de una otra forma nos dice haz más, pero Jesús dice permanece en mí. Amén. Y es como dice, el fruto finalmente llega como resultado de estar unido a la vid. Amén. No como recompensa de lo que nosotros podamos haber hecho, esfuerzo. no de nuestro esfuerzo, sino permaneciendo en la vid. Ahí es cuando llega el fruto. Amén. Pero es importante entender nuestro
Ay, se me fue la palabra, pero lo que somos, como el personaje que somos dentro de esta historia. Jesús es la vid, Él es el importante. Nosotros somos los pámpanos solamente vamos a crecer en Él. Él es el importante. Él es el importante. Él es la vid y por eso Él mismo nos dice, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces no se trata de nuestro esfuerzo, sino de nuestra permanencia, en este caso en Cristo, que es nuestra vid, que nos permite crecer y llevar a un verdadero fruto. Sí, como decía usted, por eso muchas veces nos enfocamos tanto en querer dar ese fruto, y vemos, pero ¿por qué no pasa? ¿Por qué no doy fruto? Y es porque realmente no estamos descansando en Cristo. Si finalmente no estamos descansando y no estamos permaneciendo en Él, porque nos enfocamos en querer lograr con nuestras propias fuerzas y se nos olvida que ya no se trata de nosotros, sino que ya entregamos nuestra vida a Cristo, por lo cual debemos permanecer en Él y Él es el que nos va a guiar y ayudar a poder dar ese fruto digno de un corazón transformado en Cristo. Amén. Solamente permaneciendo en Él va a hacer todo, que todas las cosas sucedan, que todas las cosas pasen. Y es importante entender eso, descansar en Él, porque se trata de eso, de descansar en Él, permanecer en Él, porque, insisto, Él es la vid, Él es el importante. Si no, vamos a querer siempre buscar o querer ayudar para lograr las cosas y muchas veces llegan después las consecuencias, porque humanamente siempre cuando queremos dar ese fruto queremos buscar y el poder decir, ya, pero puedo ayudar de esta forma como para poder llegar a lo que quiero, para poder llegar a obtener lo que quiero y pueden llegar y llegan muchas veces las consecuencias cuando tomamos ese camino equivocado de no querer permanecer en Cristo y descansar en Él, en que Él va a ir obrando en todo. Amén, amén. Muchas veces humanamente, para ir cerrando este punto, buscamos eso. Sí. Muchas veces, no sé, a nosotros nos ha tocado estar al frente de jóvenes, lo personal. Ay, ¿cómo puedo llamar la atención de los jóvenes? Y queremos humanamente atraer a los jóvenes. Y claro, puede llegar un momento que podemos tener 10, 15, 20, 30, 40, 100 jóvenes. Pero no, ese fruto no va a permanecer. Porque lo quisimos atraer humanamente, no llevándolo a Cristo, a la vid verdadera. Por eso es importante entender esto, y voy a insistir en eso porque ya se me metió en la cabeza, entendiendo que Él es la vid. Debemos llevar, en este caso, por ejemplo, si somos en este caso líderes de jóvenes, llevar a los jóvenes a Cristo. Que permanezcan en Él, porque solamente en Él van a crecer. Por más estrategia humana que podamos tener, y de hecho lo podemos hacer muchas estrategias humanas y vamos a llamar la atención de los jóvenes, pero no vamos a crear un fruto verdadero en ellos. Tarde o temprano algo va a pasar, que se van a empezar a abandonar. De hecho lo hemos vivido. A lo largo de los años como experiencia lo hemos podido ver. Que no se trata de estrategia humana, sino de llevarlos a Cristo. Porque Él es la vid verdadera, a través de la palabra, a través de la oración. Podemos hacer actividades, amén. Podemos atraer a los chicos con actividades, entre comillas, entretenidas, amén. Pero siempre debe estar la palabra como eje principal, la escritura. Y llevarlos a Cristo. Él es la vid, nosotros los pámpanos, solamente en Él vamos a poder crecer. Así es, y así van a poder dar ese fruto verdadero de finalmente, en el contexto que está hablando usted de los jóvenes, finalmente van a poder crecer con ese fruto firme, de poder seguir permaneciendo en Cristo, cosa de que ya nada va a ser transable para ellos, sino que realmente van a estar tan conectados de Cristo que todo lo demás van a entender que ya no se tranza, que ya no se trata de ellos, sino que se trata realmente de Cristo. Es como dice la propia palabra, pues estar fundamentado en la roca. Amén. Está este ejemplo ahí en Mateo, habla sobre la persona que construye su casa en la arena y la persona que construye su casa en la roca. Así es. Van a venir vientos, tempestades, dice la palabra, claro, la persona que construyó sobre la arena, claro, van a venir vientos y todo y la casa va a salir volando. Pero el que construyó en la roca, o sea, en Cristo, y volvemos a lo mismo, en Cristo, la vid verdadera, vamos a permanecer. Así es. Va a permanecer. Solamente en Cristo todo permanece. Es increíble cómo de una otra forma el Señor nos va confirmando esto, que solamente en Él realmente está todo lo eterno, solamente en Él, y apuntamos hacia eso, hacia la vida eterna. Solamente en Él permanecen las cosas. Amén. Y el tercer punto, amor, para ir terminando esta temática del tú puedes, pero solamente en Cristo. No es el tú puedes humano, sino el tú puedes de entender que solamente dependemos del Señor. Entonces el último punto dice: el poder está en obedecer, no en confiar en uno mismo. Así es mismo. Y si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces obedecer no se trata solo de como una carga, de llevarnos esa carga de que tenemos que obedecer, sino que es una evidencia de la relación que debemos tener con el Señor. No se trata de obedecer
porque realmente tenemos que de cumplirlo, sino que realmente lo hacemos por honor, por gracia a Cristo. Finalmente por todo, por ese amor, por todo lo que Él entregó por nosotros. Entonces Jesús no quiere que obedezcas para ganarte su amor, sino quiere que le obedezcas porque ya estás en Amén. su amor. Porque la obediencia es fruto Así de que es. ya estamos en Él. Si no estoy obedeciendo es porque no estamos en Cristo. Así es. Finalmente fluimos en eso. Sí, y ahí aquí tengo como escrito: el verdadero gozo es esa satisfacción profunda que no depende de las circunstancias, sino que nos viene a hacer lo que quiere, sino de hacer lo que Él quiere. Amén. Amén. Y volvemos a lo mismo. Se trata de... De Él, siempre se trata de Y de Él. una otra forma, ahí es que está lleno de mensajes donde le apuntas, no, tú puedes. Y de esto se trata esta temática. Pero lo más lamentable, porque del mundo uno lo puede esperar, de la sociedad uno lo puede esperar. Ese es el mensaje. Sigue tu corazón, tú puedes, la autosuficiencia. Pero lamentablemente este mensaje ha llegado a la iglesia. Y eso es lo lamentable. Por eso es importante entender, y voy a insistir con eso, que Él es la vid verdadera. Él. Nosotros sin Él nada podemos hacer. Se trata de Él. Y es importante entender eso. El Evangelio ya no se trata de nosotros, sino se trata de Cristo. Así es, y tengo en Proverbios capítulo 3 versículo 5 donde dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Qué más claro de poder entender que, como dice el capítulo hoy, tú puedes, y realmente podemos hacerlo, pero nada va a ser más satisfactorio que realmente ese tú puedes con Cristo. Amén. Y está ese famoso versículo que está tan mal usado, el Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es tan profundo, a mí me encantan los versículos anteriores a eso, porque nos da el contexto a lo que se Así refiere es. Pablo. El versículo 11, el versículo 12, hablan de que sin importar, de hecho usted lo nombraba hace poquito, sin importar las circunstancias, porque el apóstol Pablo dice, he estado con mi estómago lleno, Oh, con mi sí. estómago vacío, en todo ya he aprendido, dice que, bueno, mi fortaleza es Cristo. Entonces, sin importar las circunstancias, sin importar de que quizás estamos viviendo un buen tiempo, un mal tiempo, sin importar el proceso por el cual podamos estar pasando, estamos en la roca. Nuestra fuerza viene de Cristo y no de nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ya entiendo que no se trata de mí, no se trata de mi fuerza, sino del Señor que está en mi vida, de esta vid verdadera, del cual yo soy un pámpano, y de la única forma en que puedo realmente crecer y dar un buen fruto como pámpano es permaneciendo en Él. Así es. Y finalmente entender eso de, como lo decía, tú puedes, pero solo si estás en Él. Y esto no se trata de desanimarlos ni nada, sino que se trata de entender de que debemos tener esa libertad. Porque claro, muchas veces, como lo hemos dicho en un inicio, si queremos lograr cosas, lo vamos a hacer. Pero tarde o temprano vas a entender que vas a necesitar la ayuda de alguien. Y ese alguien que es el único que puede ayudarte es Cristo. Entonces poder entender que Él es el único que va a estar ahí para cuidarte, para protegerte, para apoyarte, para ayudarte, para guiarte, para llevarte a esa libertad. Entonces no tienes que cargar con todo tú solos. O sea, no tienen ustedes que cargar con todo solos, sino que entender de que Jesús vino a ser un motivo más y vino a ser esa fuente de vida. Esa Amén. fuente de vida para cada uno de nosotros, tanto para los que creemos y para los que no creen. Tienen ahí a un Cristo que dio su vida por cada uno de ustedes, dispuesto ahí a estarlo apoyando, para que puedas dejar con esa carga. Muchas veces es pesada esa carga de querer entender que uno puede todo. Amén. Que uno puede todo, porque como lo decía a un inicio, finalmente llega el momento de que realmente te das cuenta que no puedes. Amén. Y ahí es donde llega el consuelo, y ese consuelo que lo encontramos solo en Cristo. Amén. Amén. Y se me venía a la mente, lo estaba buscando ahora, lo que está en Colosenses. Capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Y en un poco lo que apunta nuestra fe, en entender que no se trata, como digo, del éxito que podamos tener en esta sociedad, del éxito material que podamos tener, sino de esta vida eterna, porque nuestra vida, queramos o no, el día de mañana se va a acabar. Así es. Todo eso éxito que quisimos lograr, mucha gente hoy gasta toda su vida juntando dinero, juntando cosas materiales, hasta que llega el lecho de muerte y se dan cuenta que no se pueden llevar nada. Así Por eso es. nuestra vida tiene que ver con este contexto de lo espiritual, de lo eterno. Entonces debemos poner la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra, que es lo que Amén. realmente permanece.
Así es, y para finalizar aquí con una frase que tengo anotada, donde dice, el cristianismo no es la historia de lo que tú puedes hacer por Dios, sino de lo que Dios puede hacer en ti cuando tú no puedes. Amén. Amén, así que... Dele lectura nuevamente, no realmente es muy profunda. Para terminar ya este capítulo, léalo nuevamente la frase. Amén, sí, la dejé anotada porque de verdad impactó mi vida, poder entenderlo. Entonces dice, el cristianismo no es la historia de lo que tú puedes hacer por Dios, sino de lo que Dios puede hacer en ti cuando tú no puedes. Y no vamos a poder. Así es. Quizás va a pasar tiempo, quizás nos va a costar, quizás nos vamos a caer, pero nos vamos a dar cuenta que no somos suficientes. Así que es. necesitamos de Dios en nuestra vida y entender lo que, claro, aquí dice la frase, lo que Dios puede hacer por nosotros, pero también entendemos que nosotros, que Dios ya hizo lo más importante, que enviar a su Hijo a dar su vida por cada uno de nosotros. Porque nosotros, volviendo a esa misma frase, no podíamos salvarnos por nosotros mismos. No podemos salvarnos por nosotros mismos. Necesitamos a este gran Salvador que es Cristo, que es perfecto. Su salvación es perfecta para estas personas imperfectas. Solamente a través de Cristo, el perfecto, solamente Él podía hacer este sacrificio lleno de amor por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Así que hemos llegado al final de este capítulo. Esperamos que pueda ser de bendición, que podamos reflexionar, ¿verdad? Que no se trata de nosotros, que no se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino entendiendo que debemos descansar en el Señor, porque Él es la vid verdadera y solamente en Él podemos dar un verdadero fruto. Invitarlo a que puedan reflexionar, a que puedan depender totalmente del Señor, que puedan depender Y totalmente a recordar del examinarse si todo lo que está logrando es porque realmente por querer buscar su anhelo, su deseo, o porque realmente quiere hacer la voluntad de Dios, de poder entender de que en esta vida todo perece y nosotros debemos estar preocupados de esa vida eterna. Amén. 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 Así que esto sería el capítulo de hoy. Dios les bendiga, nos estamos despidiendo. Este es el podcast, ya el número 9, nos queda uno más y ya terminamos esta temporada. Así que esto es ¿cómo se llama nuestro podcast? Hechos 4:20, porque no podemos dejar de hablar. Lo que hemos visto y oído. Chao, chao. Bendiciones. Dios les bendiga. Chao, chao. Vamos a dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto y oído.